Y vamos con otra entrevista porque la confirmación mediante ADN que Bernarda Vera Contardo está viva en Argentina abrió uno de los episodios más excepcionales vinculados a los registros de víctimas de la dictadura. Durante más de 5 décadas, Vera figuró oficialmente como detenida desaparecida, bajo la versión de que había sido capturada y ejecutada en 1973. La investigación desarrollada en el marco del Plan Nacional de Búsqueda permitió entonces reconstruir una trayectoria diferente. Habría logrado escapar, salir del país y rehacer su vida en el extranjero. La información ha sido utilizada políticamente para poner bajo sospecha otros casos de desaparición forzada y cuestionar también la política de reparación. Conversamos hoy con Pascal Bonnefoy, periodista e investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, sobre qué sabemos realmente de Bernarda Vera y qué representa este hallazgo dentro del universo de víctimas y por qué la búsqueda de la verdad sigue siendo central más de medio siglo después del golpe. Hola Pascal, ¿cómo estás? Hola Josefa, ¿cómo estás tú? Muy bien. Pascal, partamos por el origen. ¿Qué sabía el Estado sobre Bernarda Vera y qué encuentra el Plan Nacional de Búsqueda que permite entonces comenzar a cuestionar una versión sostenida durante décadas? Ujú. Bueno, yo estuve en el Plan Nacional de Búsqueda desde marzo del 2024 y ese mismo mes empecé a investigar ese tema, o sea, el caso de ella. Lo que sabía el Estado originalmente era lo que estableció el informe Rettig, porque los papás de ella presentaron su caso de desaparición eh, a principios de los años 90, porque ella efectivamente desapareció para ella y para toda su familia y también sus compañeros en el MIR, donde militaba. Desde ese momento, septiembre, octubre del 73 en adelante, nunca más dio señales de vida ni se comunicó jamás. Entonces, con los pocos testimonios que hubo, que no eran testigos directos, pero sí daban indicios que ella podría haber sido capturada y muerta y desaparecida, la Comisión Rettig la calificó. Después hubo una muy somera investigación judicial sobre su desaparición, que quedó en nada. Después otra querella que presentó su hija, ya mayor de edad, el año 2009, que fue sobreseída en 2011 sin ningún avance relevante tampoco. Y eso es todo lo que se sabía. Y ella seguía sin dar pistas. Pero yo inicié la investigación de ella por casualidad, porque yo estaba investigando a otro detenido desaparecido, José Saldivia, que era parte del grupo de compañeros de ella del MIR, que eran unos 10, que en septiembre, octubre, noviembre, diciembre se internaron en el monte, ahí cerca en Panguipulli, cerca de la cordillera, y de esos 10 había un sobreviviente, 5 que se fueron a Argentina y los demás habían muerto o desaparecido en distintas circunstancias. Entonces yo estaba investigando el caso José Saldivia y al indagar sobre él quise saber de los otros integrantes del grupo, qué había pasado con cada uno para ver si había posibles testigos, otros testigos sobre Saldivia. Y ahí empecé a recibir relatos de que en realidad ella había salido del país en diciembre, varios, pero lo que pasa es que todas esas personas siempre supusieron que ella había muerto en Argentina, porque ella después ingresó a la guerrilla del ERP en Tucumán, Argentina, y ahí todos supusieron que había muerto y desaparecido. Entonces, claro, algunas personas podrían haber puesto en cuestión el hecho de que la Comisión Rettig la tiene como desaparecida en tal fecha cerca de Villarrica, cuando en realidad sobrevivió hasta diciembre del 73, pero efectivamente ella estaba desaparecida para todo el mundo. Pascal, Nunca dio señales de que estuviera viva. ¿y dónde estuvo el error que figurara tantos años como detenida desaparecida? Yo creo que el error fue de dos tipos. Una, las investigaciones judiciales insuficientes. Y segundo, que creo que por temor, algunas de las personas que podrían haber dicho, como me dijeron a mí, no, ella salió a Argentina, no lo dijeron antes ante la justicia. O sea, dijeron que habían estado con ella en septiembre, después no sabían qué había pasado con ella. Entonces, y como supusieron que estaba desaparecida, no dijeron explícitamente que eran muy pocas personas, eran
una o dos personas y después esa información circuló, pero como testigo directo eran uno o dos. Entonces, uno, por ejemplo, que la vio en Argentina. Entonces, yo creo que los errores iban por ese lado. Pero las investigaciones judiciales anteriores eran bien insuficientes también, o sea, no llegaron a todos los testigos que podrían haber llegado. Yo revisé los expedientes, había personas que nunca se ubicaron y se intentó ubicar, que yo sí ubiqué, uno que era vital porque era uno de los testimonios y él decía que él había escuchado, reconocido su voz en el retén de Liquiñe, cómo era torturada y después la sacaron. Y a esa persona la justicia o la PDI nunca lo ubicó y fue muy fácil ubicarlo, digamos, en Argentina, pero había muerto pocos años cuando yo di con él. Ya había muerto, digamos. Entonces, esas eran las principales razones. Muchas personas cuestionan el hecho de que la familia haya seguido cobrando los beneficios porque Bernarda Vera entonces estaba desaparecida. ¿Qué te parece a ti eso? Es que ellos pensaban que estaba desaparecida. O sea, los padres presentaron su caso de buena fe porque estaba desaparecida para todo el mundo. Y incluso ella hizo muy pocas relaciones en todos esos años en que vivió en Argentina, en Suecia y de vuelta en Argentina. Entonces nadie sabía que estaba viva. Y su familia tampoco, sus hermanas, su hija, nadie. Entonces es injusto decir que siguieron recibiendo beneficios sabiendo qué, porque no supieron. Entonces, cuando nosotros le empezamos a informar a la familia, la primera vez fue en enero del 2025, con los antecedentes que había recopilado hasta ese momento, que no eran definitivos, eh, y después le fuimos actualizando a lo largo del año, digamos, ahí recién se empezaron a enterar, y fue muy traumático para todos, digamos. Los papás ya habían fallecido, así que nunca se enteraron de que ella estaba viva. Y me consta que en realidad ningún familiar sabía nada porque hubo mucha resistencia a creerlo también. Y siguieron, bueno, la única persona que recibe beneficios es la hija. Ella, la indemnización inicial lo recibieron los padres y la hija hasta los 25 años, pero después dejó de recibir y muchos años después ella se enteró de que como hija de tenía desaparecida podía optar a una pensión por invalidez porque tuvo un accidente y quedó semi-inválida. Y ahí postuló eso o pidió eso, esa pensión de invalidez que está recibiendo hace unos 20 años, que es lo que recibe actualmente. Pero ella sabe que una vez que hubiese certeza científica de que esta persona que está en Argentina es efectivamente su madre, va a dejar de recibirlo, se lo tienen asumido porque eso es lo correcto. Pero de que ellos fraudulentemente estaban recibiendo, engañando al Estado, eso no fue así. Y entendiendo eso y este contexto, ¿tú crees que hay un uso político de este caso desde la derecha y la ultraderecha? Totalmente, o sea, esto es lo que están diciendo hoy en día o ayer distintos diputados políticos, es exactamente lo que dijeron cuando este caso reventó por Chilevisión, capítulo aparte, digamos, porque se filtró del Plan Nacional de Búsqueda y ahí la emboscaron en Argentina. Lo mismo que hicieron, y de hecho en ese momento, que fue el año pasado, en octubre-noviembre del 2025, creo que era alguien un diputado de la UDI y alguien del Partido Libertario, creo. Bueno, presentaron dos demandas por fraude al fisco por esta misma situación, cosa que están ahora reclamando que se haga, pero ya se hizo. De hecho, esas dos demandas se fusionaron, eran contra las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, el ministro Cordero, la jefa del programa, Paulina Zamorano, y no sé si eso incluye a Bernarda, aunque ella no tiene nada que ver ahí, o sea, ella no ha cometido ningún delito, ningún engaño, simplemente desapareció del mapa. Entonces, esa investigación, de hecho, siguió su curso, porque yo declaré más de 5 horas ahí, lo estaba investigando la Brigada Anticorrupción, y está alojada en la Fiscalía Regional Centro Norte. Yo no sé en qué etapa está esa investigación, pero ya existe. Declaró el ministro Cordero, han declarado todos, subsecretario de Derechos Humanos, todos mis compañeros en el área de búsqueda del programa de Plan Nacional de Búsqueda, y eso están dando. Y es una utilización política, suponiendo que la familia sabía, si se pide que restituya los fondos, eso no corresponde, porque la misma familia se siente
engañada por Bernarda, eh, porque un poco fue así. Y de hecho, o sea, yo me atrevo a decir que es la misma familia de Bernarda Vera la que podría demandar el Estado por su negligencia, o sea, al revés, ¿entiendes? Una negligencia de haber establecido la verdad a tiempo. Así que sí, un uso político mañoso, están reclamando, pidiendo algo que ya se hizo el año pasado, que ya está en marcha. Eso. Solo para tener claro, ¿cómo se puede dimensionar estadísticamente una situación como esta dentro de un universo de desapariciones forzadas y ejecutaciones políticas que investiga el Estado? Mira, en total son 1.469 personas detenidas, desaparecidas o ejecutados cuyos cuerpos no fueron entregados a los familiares, entonces ellos también están desaparecidos. Y ella es una, y es la única. El proceso de descarte de quién estaba vivo se hizo en los años 90. En muchos casos se presentaron también de buena fe, porque hay personas que de repente se iban de la familia y no se supo más. Bueno, las comisiones de verdad en los 90 no calificaron a muchas víctimas porque lo encontraron con vida o pudieron confirmar que habían sobrevivido. Pero ahora, en el universo de 1469, es ella nomás. O sea, no hay indicio de que haya otra persona en la situación en que ella está. Y con esta también comprobación científica se le puede retirar el nombre de esa nómina oficial. Es muy excepcional, es un caso muy, muy excepcional que tiene que ver con las decisiones que ella tomó, que no conocemos porque no sabemos en qué estado, digamos, estaba ella o por qué tomó las decisiones que tomó, pero es muy excepcional. Pascal, ya para ir finalizando, después de este hallazgo y de toda la controversia que se produjo, ¿qué significa hoy buscar a los detenidos desaparecidos, confirmar una memoria ya construida o seguir investigando hasta esclarecer caso por caso qué ocurrió realmente con cada persona? O sea, es un asunto pendiente desde hace décadas y es importante que el Estado asuma ese rol porque nunca lo ha hecho, siempre lo han hecho los familiares y abogados, muchas veces a través de investigaciones judiciales. Y el problema con las investigaciones judiciales es que ellos básicamente quieren, son penales, investigaciones penales, entonces ellos necesitan ver quiénes son los responsables penalmente de esas desapariciones, pero no todos los casos, y rara vez en los casos, se logra determinar el destino final de estas personas, que es lo que las familias necesitan saber, porque no han tenido descanso. Uno puede decir o cuestionar, o gente que cuestiona a los familiares de por qué siguen tantas décadas con el mismo tema pendiente, el mismo problema, el mismo sufrimiento. Bueno, es un sufrimiento que va a permanecer para siempre, especialmente si no se sabe el destino de ellos. Tener algún tipo de confirmación, porque hay muchas personas cuyos restos seguramente no se van a encontrar, porque fueron lanzados al mar, quemados tal vez, pero al menos se puede determinar y confirmar qué pasó con ellos, o sea, tener una verdad establecida. Y ese es el rol del Estado. No le corresponde a los mismos familiares estar indagando lo que hicieron agentes del Estado hace décadas atrás con sus familiares. Y en ese contexto, ¿qué te parece también que Kast, el presidente, descabezara el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos? ¿Está en riesgo la búsqueda entonces de los detenidos desaparecidos? Bueno, descabezó a las personas que había, que era la jefa del programa, la jefa de archivo y coordinadora del área de archivo y la coordinadora del área de búsqueda, que es donde yo trabajaba. Ambas, la jefa del programa y la coordinadora de búsqueda, fueron reemplazadas, y hace poco también se abrió y se ganó un concurso para reemplazar la coordinadora de archivo, pero el descabezamiento, o sea, los despidos, que además no correspondían, porque dos de ellas entraron, bueno, las tres entraron por concurso y dos de ellas llevaban mucho, mucho tiempo ahí, era por razones de que ellas no cumplían o no podían funcionar con los nuevos lineamientos del gobierno o del Ministerio de Justicia, pero esos lineamientos nunca se expresaron y no sé si hasta el día de hoy se han expresado cuáles son los nuevos lineamientos. Entonces, lo que he sabido que pasa es que el área de búsqueda, digamos, que coordinaba Magdalena Garcés, está muy reducido en su equipo y en sus recursos, muy.
está haciendo muy poco trabajo en terreno como antes, muy poca investigación. Y bueno, también hay poca participación del área jurídica, de los abogados ahí que llevan muchos años llevando las causas para poder presentarse en la audiencia y argumentar los casos. Entonces, el plan está extremadamente debilitado, o sea, en papel existe, sigue funcionando, pero se le han ido, digo yo, quitando competencia o en realidad como reasignando las labores del equipo y está muy débil, es muy débil. Perfecto. Muchas gracias, Pascal Bonnefoy, periodista investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, por conversar sobre este caso de Bernarda Vera. Que esté muy bien.